Introducción. La obesidad infantil es un problema de salud pública que ha aumentado en las últimas 3 décadas en el mundo. En México, la prevalencia combinada de obesidad y sobrepeso en edad escolar es del 33.2%, 15.3% y 17.9% respectivamente, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2016. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes se define de acuerdo con los patrones de crecimiento de la OMS para niños y adolescentes en edad escolar. Sobrepeso es igual al índice de masa corporal para la edad y el sexo con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Y obesidad será igual al índice de masa corporal para la edad y el sexo con más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. El sobrepeso y la obesidad se debe a una desregulación entre la ingesta calórica y el gasto de energía. Este exceso de peso puede afectar a diferentes órganos y sistemas, consecuencias como por ejemplo hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, hígado graso y problemas psicosociales. Se ha observado en niños con obesidad que desarrollan precozmente lesiones arterioscleróticas tales como placas fibrosas en la aorta y en las arterias coronarias, y esto hace que aumente el riesgo de infarto de miocardio en la edad adulta. Los estudios ecocardiográficos en adultos con obesidad han demostrado alteraciones estructurales y funcionales, como la dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, así también como de hipertrofia del ventrículo izquierdo y la disfunción global. A través de la evaluación de la deformación miocárdica se han podido detectar alteraciones tempranas funcionales del ventrículo izquierdo en presencia de una fracción de eyección normal. Sin embargo, en la población infantil, los cambios tempranos en la función miocárdica asociados con la obesidad han sido menos estudiados. La detección de alteraciones subclínicas tempranas es esencial para la implementación de estrategias de prevención secundaria de riesgo cardiovascular y para reducir los gastos derivados de la atención médica en las edades posteriores. Se realizó un estudio transversal que incluyó a 150 participantes de ambos sexos, de edades comprendidas entre 6 y 15 años, que fueron reclutados a través de una llamada dirigida a hijos de trabajadores del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y alumnos de escuelas primarias del área sur de la Ciudad de México, en el periodo de julio 2015 a febrero 2017. Los participantes asistieron al área de investigación sociomédica del Instituto Nacional de Cardiología para la evaluación inicial y la confirmación de los criterios de elegibilidad. Los participantes con bajo peso, hipertensión, enfermedades cardíacas congénitas, diabetes mellitus, enfermedad renal, neoplasias o enfermedades inflamatorias sistémicas fueron excluidos del estudio. Una vez que se confirmaron los criterios de elegibilidad no ecocardiográficos, los participantes fueron programados para la evaluación ecocardiográfica en el Departamento de Ecocardiografía Pediátrica. El estudio fue aprobado por los comités de investigación y ética del Instituto Nacional de Cardiología. Se obtuvo el consentimiento informado de los padres o tutores legales, así como el consentimiento del niño para participar en el estudio. Se realizaron 4 evaluaciones. La primera fue la antropometría. La evaluación del peso y la estatura se realizó de acuerdo con las pautas descritas por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cinetropometría para la evaluación antropométrica, con el niño sin zapatos y vestido con una bata ligera. Para la medición del peso se utilizó una báscula de columna mecánica con una precisión de 0.05 kilogramos y una capacidad máxima de 220 kilogramos. La altura se evaluó con un estadiómetro
con un rango de medición de 60 a 200 centímetros y precisión de 1 milímetro. El puntaje Z para el índice de masa corporal se calculó y se clasificó en los estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, estos para la edad y el género. El sobrepeso se definió como un puntaje Z mayor a 1, desviación estándar, y la obesidad como un puntaje Z mayor a 2 de desviación estándar. La segunda evaluación fue la presión arterial. Esta se midió en el brazo izquierdo en 3 ocasiones con intervalos de 3 minutos entre cada medición y con el niño en reposo durante no menos de 10 minutos, en una posición sentada antes de la primera evaluación. Se utilizó un esfingomanómetro de mercurio previamente calibrado y un brazalete de acuerdo con la edad del niño, siguiendo las recomendaciones para la medición manual de la presión arterial en el paciente pediátrico. La presencia de hipertensión se definió como el promedio de 3 mediciones de presión arterial sistólica, diastólica o ambas, igual o superior al percentil 95 más 5 milímetros de mercurio para género, edad y altura. La tercera evaluación fue la bioquímica y se realizó después de un ayuno de 12 horas. Se midieron los niveles de glucosa sérica, triglicéridos, colesterol total, colesterol de lipoproteínas de baja densidad, colesterol de lipoproteínas de alta densidad, índice aterogénico, creatinina sérica y ácido úrico. La última evaluación fue la ecocardiografía. Aquí se adquirieron las imágenes y mediciones que fueron realizadas por 3 médicos expertos en ecocardiografía, capacitados y certificados en la técnica, utilizando un equipo ecocardiográfico Philips bidimensional y tridimensional en las modalidades Doppler pulsadas, continuas y en color, así como imágenes Doppler tisulares, utilizando transductores de 5 y 7 MHz. Las puntuaciones Z para las mediciones de la dimensión y la función del ventrículo izquierdo ajustadas al área de superficie corporal se calcularon tomando como referencia a una población de niños y adolescentes de Estados Unidos, ya que hasta el momento no existen estándares para la población mexicana. La deformación longitudinal global del ventrículo izquierdo se obtuvo como un promedio de las cámaras 4, 3 y 2 proyecciones apicales. La captura de imágenes se realizó automáticamente seguida de la corrección manual de la región evaluada. Análisis estadístico. El tamaño de la muestra se calculó considerando una diferencia mínima clínicamente relevante del 2.3% para la tensión longitudinal miocárdica del ventrículo izquierdo entre niños con obesidad y peso normal. Además, se consideró un alfa de 2 colas del 5%, una potencia del 95% y una tasa de no respuesta con un total de 58 niños calculados. Debido a la inclusión de 3 grupos en el presente estudio, el primer grupo fue niños con peso normal, el segundo grupo fue niños con sobrepeso y el último grupo fue niños con obesidad. El tamaño de la muestra total estimado fue de 84. Los resultados se presentan como desviación estándar para variables continuas y como frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas. Para la comparación general de variables continuas entre los grupos de estudio se utilizó un análisis de varianza unidireccional. Se utilizó el análisis con corrección para las comparaciones múltiples entre grupos de las variables continuas que mostraron una diferencia significativa en la comparación general con los niños con peso normal, considerados como el grupo de referencia. Para la comparación de variables categóricas se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson. Los indicadores ecocardiográficos que mostraron una diferencia significativa entre los grupos en el análisis bivariado se probaron posteriormente en un análisis de covarianza, que incluye la edad, la altura y el sexo como covariables. Las medidas ajustadas se presentaron
con los correspondientes intervalos de confianza del 95%. Una diferencia se consideró estadísticamente significativa cuando el percentil es menor de 0.05. Resultados: se reclutó a un total de 150 pacientes, de los cuales 8 fueron excluidos del estudio, 2 por datos incompletos, 3 por diagnóstico de cardiopatía congénita en el estudio ecocardiográfico y 3 debido a una ventana acústica inadecuada, que no permitía imágenes de calidad. La muestra final estuvo compuesta por 142 participantes, 77 mujeres y 65 hombres, 50 con peso normal, 39 con sobrepeso y 53 con obesidad. La distribución media por edad y género fue similar entre los grupos. No hubo diferencias significativas en la presión arterial entre los 3 grupos. En la tabla número 1, que se refiere a las características generales de la población por grupo de estudio, se concluye que la concentración sérica media de colesterol HDL fue significativamente menor en niños con obesidad que en aquellos que tienen peso normal. Además, el colesterol LDL y los niveles de triglicéridos fueron significativamente mayores en niños con obesidad en comparación con aquellos niños que tienen peso normal. En el grupo de niños con sobrepeso hubo una diferencia significativa solo en las concentraciones de colesterol HDL, que fueron más bajas en este grupo que en los niños con peso normal. No se observaron diferencias significativas en los niveles de glucosa en suero en los 3 grupos. En la tabla 2 se refiere a las dimensiones del ventrículo izquierdo, masa y medidas tridimensionales por grupo de estudio. Cuando se compararon las dimensiones ecocardiográficas obtenidas en el modo M, hubo diferencias significativas entre los 3 grupos en el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular y el diámetro de la aurícula izquierda. Sin embargo, no se observaron diferencias en la puntuación Z para ninguna de estas dimensiones. En el análisis, el grupo con sobrepeso mostró un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo mayor, en comparación con el grupo con peso normal, sin diferencias significativas en los parámetros restantes evaluados. A su vez, el diámetro diastólico de la aurícula izquierda y el tabique interventricular y el diámetro de la aurícula izquierda y las medidas de los cambios en la masa ventricular izquierda fueron significativamente mayores en el grupo con obesidad en comparación con el grupo con peso normal. En el último grupo no solo se observó una diferencia significativa en cambios en la masa ventricular izquierda, sino también en la puntuación Z correspondiente. En la tabla 3 se representan los indicadores de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo por grupo de estudio. Aquí no se observan diferencias significativas en las medidas de los indicadores convencionales de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo entre los grupos. La tabla 4 representa la tensión longitudinal segmentaria y global miocárdica del ventrículo izquierdo por grupos de estudio. Aquí sí hubo diferencias significativas entre los 3 grupos de 8 de los 17 segmentos ventriculares evaluados. Se observó una menor deformación miocárdica en los segmentos ventriculares 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 en el grupo con obesidad en comparación con el grupo de peso normal, mientras que en el grupo con sobrepeso solo los segmentos ventriculares 13, 14, 16 y 17 mostraron una tensión miocárdica más baja en comparación con el grupo de peso normal. La tensión longitudinal global del miocardio fue menor tanto en pacientes con obesidad como en aquellos con sobrepeso en comparación con los niños que tienen peso normal. En la tabla 5 se representan las medidas ajustadas por edad, sexo y altura para indicadores seleccionados de dimensiones del ventrículo izquierdo, masa, volumen y tensión longitudinal miocárdica por grupos de estudio. Las diferencias encontradas entre los grupos de niños con obesidad y peso normal en las dimensiones del ventrículo izquierdo y el volumen diastólico tridimensional continuaron siendo estadísticamente significativas después del ajuste
por edad, sexo y altura. Del mismo modo, la deformidad miocárdica en los 4 segmentos ventriculares afectados de pacientes con sobrepeso y en 6 de los 8 segmentos comprometidos en el grupo de pacientes con obesidad mantuvieron una diferencia significativa en comparación con el grupo de peso normal después de ajustar la edad, el sexo y la altura. Discusión. La prevalencia combinada de obesidad y sobrepeso en México continúa siendo alta y afecta hasta a 1/3 de los niños mayores de 5 años sin que se observen cambios significativos cuando se comparan las encuestas nacionales de salud y nutrición de 2012 y 2016. La obesidad y el sobrepeso en niños mexicanos se atribuyen a cambios culturales, económicos, demográficos y ambientales en los últimos años. Aunque los trastornos genéticos y hormonales son factores de riesgo para el desarrollo de obesidad y sobrepeso, los factores dietéticos en los niños mexicanos son más importantes, como el consumo generalizado de bebidas azucaradas y gaseosas en lugar de agua, la accesibilidad a alimentos densamente energéticos a bajo precio y alto consumo de grasas saturadas con bajo consumo de proteínas y fibra, así como un estilo de vida sedentario con una marcada disminución en la práctica de actividad física al aire libre. Con el objetivo de permitir un diagnóstico temprano y oportuno de las alteraciones del sistema cardiovascular asociadas a la obesidad, se han utilizado técnicas ecocardiográficas avanzadas que apoyan las decisiones y conductas tomadas en relación con la prevención, tratamiento y control del exceso de peso. En la población se han reportado cambios en las dimensiones de las cavidades izquierdas, producto de la obesidad, que incluyen dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda con aumento en las dimensiones del septum interventricular y pared posterior. Sin embargo, en los niños con sobrepeso y obesidad no existe una documentación tan extensa de las alteraciones estructurales y funcionales del corazón. El resultado del estudio demostró cambios significativos de carácter subclínico en la geometría del ventrículo izquierdo y en la función ventricular en niños con sobrepeso y con obesidad no hipertensos. El número de indicadores ecocardiográficos comprometidos fue mayor en el grupo de pacientes con obesidad. En un estudio en adolescentes entre 10 y 16 años reportaron dimensiones de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo significativamente mayores en el grupo con obesidad en comparación con los adolescentes con peso normal. Sin embargo, estas medidas pertenecieron dentro del límite normal para la edad. Si bien las medidas evaluadas en el presente estudio permanecieron en su mayoría dentro del límite normal para la edad, sí se observaron cambios significativos en la comparación de los grupos. El grupo con sobrepeso mostró una media significativamente mayor para el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo en comparación con el grupo de peso normal. Por su parte, los niños con obesidad no solamente se observó una medida significativa mayor para el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, sino también para el diámetro del septum interventricular. Los puntajes Z de los indicadores ecocardiográficos fueron calculados considerando una población de referencia de Estados Unidos, lo cual podría haber afectado la sensibilidad de dichos estándares para detectar alteraciones asociadas a la obesidad de esta muestra de niños mexicanos. La divulgación y aplicación de medidas de prevención encaminadas a la modificación de la dieta y adoptación de hábitos de vida saludable tienen gran importancia en la población pediátrica, teniendo en cuenta el aumento de la obesidad infantil en las últimas décadas. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, las medidas de intervención y tratamiento se deben iniciar de forma temprana y oportuna con los niños con sobrepeso. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad en pediatría se basa principalmente en medidas no farmacológicas y debe incluir no solo la adopción de una dieta equilibrada y sana que cubra las necesidades nutricionales del niño, con un control adecuado de las porciones y disminución del consumo de bebidas azucaradas. La terapia farmacológica en niños obesos está muy limitada y solo se asocia frecuentemente a efectos adversos.
El presente estudio demostró la presencia de alteraciones en la dimensión de las cavidades izquierdas y en la deformación miocárdica longitudinal en niños con obesidad no hipertensos, incluso en presencia de FEBI normal. Estos resultados apoyan la creciente utilidad de la valoración de la deformación miocárdica con ecocardiografía bidimensional en el diagnóstico temprano de las alteraciones de la función del ventrículo izquierdo en esta población. Con un número menor de alteraciones en las dimensiones y función del ventrículo izquierdo, los pacientes con sobrepeso deberían ser el objetivo principal de la implementación de medidas de prevención secundaria y tratamiento del exceso de peso para evitar su progresión a la obesidad y el consecuente deterioro de la función ventricular. Se requieren estudios que evalúen la posible regresión de las alteraciones funcionales adquiridas por el ventrículo izquierdo en los pacientes con obesidad y sobrepeso una vez iniciada el tratamiento y las medidas de prevención secundarias.